Amados, después de una gran victoria de los discípulos sobre los demonios, Jesús los recibe, alaba a Dios y procede a hablar con ellos cuando un abogado, un intérprete de la ley se acerca a él para hacerle una pregunta. Según la parábola, en realidad, el hombre formuló dos preguntas, por lo que también recibió dos respuestas de nuestro Señor. ¿De qué parábola estamos hablando? Nos referimos a una muy conocida parábola del buen samaritano, dicho sea de paso. Escuchen bien esto. Esta parábola, en el orden cronológico, ocupa el lugar entre el siervo despiadado y el amigo a medianoche, que podrán recordar que por razones técnicas no subimos en el orden apropiado. Por esta razón, pedimos por favor que nos excusen. Regresamos con la parábola del buen samaritano en breve. Ahora, mientras regresamos, considera por favor suscribirte si no lo has hecho aún. Si te gusta el contenido de nuestras enseñanzas, al menos estas cápsulas, activa la campanita de notificación. Por favor, darnos un me gusta y sobre todo comparte nuestras enseñanzas con vecinos, amigos y familiares. Regresamos con ustedes. Mis amados amigos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a nuestro programa El Doctor Anderson Habla. Yo soy el doctor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Muy contento y muy agradecido de Dios por permitirme llegar hasta sus hogares, y también agradecidos de ustedes por haberlos abierto mientras les comparto unas palabras de predicción segura para estos días difíciles del mundo y también de la iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Leeré para ustedes, para su beneficio, toda la parábola. Lucas, el capítulo 10, los versículos del 25 hasta el 37. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Dios Trino. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía
un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel, respondió el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz lo mismo. Mis amados, Jesús comienza su parábola aseverando que un intérprete de la ley, es decir, uno versado en la ley de Moisés, se pone de pie seguramente para llamar la atención de sí mismo y le hace una pregunta como si estuviera interesado en algo más que una respuesta simple a su pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Naturalmente esta es una pregunta hipócrita, porque el intérprete de la ley maliciosamente buscaba probar a Jesús. Él realmente no estaba buscando ser enseñado por Jesús, ni estaba interesado en encontrar el camino a la vida eterna. Ese no era su propósito. Mientras él cree que entiende todas estas cosas, no cree que Jesús, un hombre sin educación, hasta donde el judaísmo enseñaba o lo veía, posiblemente podría enseñarle algo. Por su parte, él finge respeto por Jesús como maestro de la ley, pero solo estaba buscando probar a Jesús, cuestionándolo para que luego pudiera decir que sus enseñanzas no son consistentes con la ley. Buscaba determinar su fidelidad o la fidelidad de Jesús en cuanto a la ley, aunque con algunas implicaciones tratando de engañarlo. Escuchen esto. Cuando el abogado presenta a Jesús, su pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, no está buscando una fraseología del Antiguo Testamento, no lo está usando. Más bien está usando una terminología de Jesús. Y la pregunta realmente es: ¿cuál es la esencia de tu enseñanza? Él quiere tomar el trasfondo del sistema de Jesús y compararlo con el trasfondo del sistema judaico o del judaísmo, para luego poder decir: tu sistema está equivocado. Eso es lo que él quería hacer. Él estaba probando a Jesús. La pregunta del abogado implica que no espera que Jesús responda con una secuencia de actos, sino más bien con un acto decisivo. Note usted ahora cómo Jesús responde a la pregunta de este hombre. Se la devuelve a 98 con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al hacer estas 2 preguntas, primero, Jesús no renuncia a su reclamo de autoridad, más bien pone de manifiesto su plena confianza en la ley.
Segundo, sacude la percepción del erudito en cuanto a la fidelidad de Jesús de la ley. Y tercero, lo que es mejor, lo pone a él mismo a responder su propia pregunta. No podemos perder de vista que en ese momento la ley todavía está en vigencia, está vigente. Y Jesús viene para cumplir la ley. No obstante, eso no se queda ahí. La respuesta del intérprete de la ley demostró también cierto conocimiento, que tenía comprensión, una comprensión adecuada de lo que la ley enseñaba acerca de la vida eterna. Él cita magistralmente a Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Indiscutiblemente, es sobre estas dos leyes, una para amar a Dios y la otra para amar al prójimo, que se basa toda la ley de Dios. Bien has respondido, le asegura Jesús, conservando su autoridad y tratándolo como el estudiante y él, Jesús, como el maestro. Ante esa aceptación, el abogado busca ahora justificarse y le lanza otro cohete a Jesús y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Observen ustedes. ¿Qué pasó por alto la recomendación de Jesús? Haz esto y vivirás. Lo que Jesús le estaba diciendo era: si realmente quieres saber la respuesta a la pregunta, ¿cómo alcanzar o cómo un hombre alcanza la vida eterna? La ley dice: ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y hazlo habitualmente. La respuesta de nuestro Señor es también una cita de Levítico 18:5. Si quieres alcanzar la vida eterna guardando la ley, entonces guarda la ley, hazlo y vive. Esto ciertamente no es lo que este abogado quería escuchar. Ante la pregunta señalada de Jesús: ¿y quién es mi prójimo?, la respuesta de Jesús, a la verdad, sería fácil. Tu prójimo es tu compañero israelita, pero no lo hace así. Jesús simplemente responde a la pregunta, o es decir, a la segunda pregunta, contando la historia del buen samaritano. Un hombre viaja de Jerusalén a Jericó. Estamos hablando de una distancia de unas 20 millas que por la gracia de Dios hemos estado en ambos lugares. Ese era un camino muy peligroso. De hecho, era conocido como el camino de la sangre, debido a los ladrones que pululaban por ese camino. El viajero en cuestión es golpeado por ladrones y despojado de sus pertenencias. Es dejado luego abandonado por muerto en el camino. Escuchen, amados, el primero en pasar es un sacerdote de la élite alta religiosa en Israel. Era un profesional religioso que al ver al hombre lo esquiva y se va sin hacer nada. Luego pasa un levita también de la élite media religiosa. Igualmente lo esquiva y se va también sin hacer nada. Ahora también pasa un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Los judíos no tenían una buena relación con los samaritanos. De hecho, los samaritanos eran despreciados por los judíos, por cuanto eran descendientes de los importados
en el momento del cautiverio asirio. Curiosamente, sin embargo, este samaritano, despreciado por los judíos, se detiene y en una muestra de compasión, escuchen lo que él hace: venda las heridas del hombre, aplica aceite y vino. Es decir, aplicó los primeros auxilios disponibles en aquellos días. Pone al hombre herido en su propio animal, lo lleva a una posada. Dio además al posadero 2 denarios, 2 días de salario para proporcionarle atención. Dice al posadero que gaste lo que sea necesario y que se lo pagará a su regreso de su viaje. Mis amados, Jesús, al terminar la historia, aprovecha la narrativa para volver a hacerle una pregunta, la última, al maestro de la ley. De estos 3, ¿cuál crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, amado, quiero que presten atención a la contestación del maestro de la ley. Hay algo que debemos ver. Él dijo: el que tuvo compasión, el que mostró misericordia de él. Escuchen la respuesta, amado. Posiblemente no observaron la conducta del maestro de la ley. El desprecio de los judíos por los samaritanos era tan recalcado que no lo permitió pronunciar la palabra samaritano. No la dijo. Era demasiado para él decir samaritano. Ahora yo creo que una amonestación de Jesús era necesaria. Y por supuesto, Jesús no se hizo esperar. Le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos enseña Jesús con esta parábola? ¿Quién es el prójimo en realidad? El prójimo es alguien que necesita, alguien necesitado, alguien a quien podemos ayudar. Tu prójimo, entonces, es alguien necesitado, a quien tú tienes la capacidad de ayudar. No es alguien con quien compartes afinidades. No es alguien de la misma raza. No es alguien de la misma nacionalidad o religión. Tu prójimo es alguien que tú puedes ayudar. No es alguien a quien consideras tu amigo. Amado, si entendiste lo que quiso decir Jesús, lo podemos dejar entonces ahí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Viene muy pronto. Viene a la ciudad de Nueva York Noche de Jubileo. Será una noche de trivias, curiosidades, testimonios, especiales, karaoke, concursos, juegos, debates bíblicos y mucho más. Será una noche de encuentro, tertulia y esparcimiento. Prepárate para disfrutar de un tiempo a la manera de la vida comunal de la iglesia primitiva y perseverando unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos son bienvenidos. Invitamos a pastores e iglesias para formar parte de este nuevo mover de Dios en estos tiempos difíciles de la iglesia y el mundo. Regístrate ya y registra tu iglesia para incluirlos en el programa. Noche de Jubileo, todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche. Invita el pastor Héctor Anderson y la iglesia La Voz de Patmos. 294 este de la calle 150, entre Cortlandt Avenue y Morris Avenue, Bronx, New York, 10451.
Para más información, llama al 917-688-1235. Noche de Jubileo.